inherentes a las personas o a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos son derechos establecidos en la Constitución y en las leyes y deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Esas concepciones están bastante completas, pero tienen una limitante, no comprenden lo que es el derecho indígena completamente. Nosotros en este momento estamos en un periodo histórico con el reconocimiento de los derechos humanos. Bueno, ya tenemos más de 20 años en este periodo histórico, pero esto es un proceso largo, y resulta un reto para nosotros conformar un Estado verdadero de derechos y de justicia social, el cual se interpreta en el preámbulo de la Constitución, pero para esto tenemos que conocer la verdadera naturaleza de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Desde esa perspectiva, de los derechos de los pueblos indígenas, nos podemos reconocer nosotros mismos como un pueblo multiétnico y pluricultural. Esto resulta una verdadera victoria para la resistencia indígena, la centenaria resistencia indígena, donde todos y cada uno de los derechos específicos de las poblaciones indígenas han sido reconocidos o han ido reconociéndose en el ámbito constitucional en las diferentes leyes que se han generado para este fin. Un verdadero reconocimiento y garantía para poblaciones que son o han sido excluidas históricamente, maltratadas, vejadas, perseguidas, incluso asesinadas, pero que ahora, en el marco de la nueva Constitución, con el nuevo texto constitucional, se ven protegidos por un texto que es el más progresista de Latinoamérica. Como hablaba yo con los muchachos hace poco, el texto más progresista donde se reconocen todos y cada uno de los derechos que han sido solicitados por las poblaciones indígenas, pero que todavía estamos en el periodo de ir haciendo efectivos todos y cada uno de ellos. En el mundo contemporáneo se han estado reconociendo los derechos colectivos que corresponden a pueblos y comunidades. En este sentido, como actores de la nueva realidad sociopolítica, los pueblos indígenas han ido conquistando espacios jurídicos, políticos, económicos, para hacer efectivos esos derechos específicos que han ido solicitando. Esto ha traído como consecuencia que no solo se reformule la relación que tiene el Estado con los pueblos indígenas que lo constituyen, sino la refundación del propio Estado, en el sentido de los principios de autodeterminación, diversidad cultural, así como de una discriminación positiva, la garantía y protección de los derechos que hayan sido exigidos por las poblaciones indígenas, para identificar los elementos vulneradores de esos derechos y de una u otra manera irlos erradicando. Estos derechos tienen dos vertientes principales. Por una parte, el reconocimiento de la reclamación de los derechos que hacen los pueblos es en base a derechos colectivos y no a derechos individuales como se reconocen los derechos humanos actualmente. Esto debido a ideologías hegemónicas de corte liberal que existen a nivel mundial. Esta visión crítica de los derechos humanos fundamentados en colectividades humanas se vino a establecer por primera vez o a discutir por primera vez en la ciudad de Argel en 1976, donde se reconocen los derechos de todo pueblo a existir, el derecho a la autodeterminación política, el derecho de todo pueblo a ejercer control de los recursos naturales que están en su territorio, el derecho de los pueblos a su cultura, el derecho de las minorías a existir y el derecho a un ambiente sano. Este reconocimiento se
al margen de otros organismos que reconocen derechos humanos, como fueron la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, pero son base fundamental de los instrumentos que estas organizaciones generaron posteriormente, como son los pactos de derechos civiles y políticos, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, y el muy famoso convenio 169 para pueblos indígenas y tribales en países independientes. Por otra parte, estos derechos son demandas históricas que tienen su origen en la colonización violenta que hubo por parte de un continente sobre otro, como lo fue el continente europeo sobre el continente americano, y que posteriormente a los periodos independentistas de cada nación americana y la formación de las repúblicas fueron postergados, porque los gobiernos de estas repúblicas lo que hicieron fue copiar la estructura de gobierno que tenían las colonias, estructuras de prácticas de discriminación, opresión y exclusión y maltrato, despojo y desplazamiento de esta población. Esta lucha de las poblaciones indígenas y en contraposición con esas ideologías hegemónicas que existen, encontraron límites para establecer lo que son los derechos de las poblaciones indígenas, estableciéndose que los derechos colectivos deben ser entendidos como derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas. La vigencia de distintos modos de colonialismo que condicionan negativamente la existencia colectiva de dichos derechos y la visión universal de los derechos humanos que debe ser producto de un verdadero diálogo intercultural, así como la valoración de los demás seres junto a la especie humana. Esto trajo como consecuencia que por primera vez en la historia republicana de Venezuela se establezcan los derechos de pueblos y comunidades indígenas en un texto normativo constitucional. En el título 2, capítulo 8, del artículo 119 al 126 se reconocen los derechos de pueblos y comunidades indígenas por primera vez en la historia, convirtiendo a las comunidades indígenas en sujetos de derecho, ya no objetos de derecho como siempre lo fueron. El Estado reconoce la existencia de la población indígena y al reconocer la existencia de las poblaciones indígenas va reconociendo cada uno de el comportamiento jurídico que pueden tener esos pueblos, como la administración de justicia propia, el desarrollo propio dentro de los territorios, así como derechos que están establecidos dentro de ellos mismos, en la forma de identificación o autorreconocimiento sobre la base de ser entes jurídicos y culturales. Ahora, nosotros hablamos de comunidades indígenas, hablamos de pueblos indígenas, pero ¿dónde reconocemos qué es una comunidad indígena, qué es un pueblo indígena? En la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas se establece que los pueblos indígenas son grupos humanos descendientes de pueblos originarios que se reconocen a sí mismos como tales por tener uno o alguno de los siguientes elementos: identidades, tierras, instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y sistemas de justicia propios, de lo que ya hemos estado hablando. Igualmente, una comunidad indígena son grupos humanos formados por familias indígenas asociadas entre sí pertenecientes a uno o más pueblos indígenas. Igualmente, en la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio 169 se identifican los pueblos indígenas de los países independientes como poblaciones que descienden de otras poblaciones ancestrales y habitan un país en la época de la conquista, habitaron el país en la época de la conquista, y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan sus instituciones sociales propias, así como económicas, culturales y las prácticas que parten de ellas. Este reconocimiento de derechos se basa en una discusión continua que se dio en la Asamblea Nacional sobre la necesidad de resarcir los daños que se había hecho a las poblaciones indígenas. Esto se reconoce como discriminación
discriminados, maltratados, vejados a través de la historia, perteneciendo, que no está aquí colocado, a una ubicación geográfica determinada. Ellos son pueblos autóctonos, pueblos que pertenecen al Estado venezolano y el Estado venezolano lo reconoció como tal. Pero este tipo de acciones, la acción positiva, la discriminación positiva, genera otras actitudes en el resto de la población. Además de que históricamente siempre fueron discriminados, ahora el hecho de que se les reconozca derechos particulares, derechos propios a las poblaciones indígenas, generó una serie de controversias en una parte de la sociedad venezolana. Eso se notó, se hace más claro en el momento de hacer efectivos esos derechos. Por ejemplo, en el momento de la demarcación de los territorios, la propiedad colectiva de las poblaciones indígenas generó conflictos entre los propios entes que estaban trabajando, porque se consideraba, en algunos casos, por la parte que estábamos llevando a cabo el proceso de demarcación, como que era la ejecución de un derecho, pero para ellos era un acto discriminatorio porque se les estaba entregando la propiedad de la tierra a un grupo humano, dejando por fuera a otro grupo humano. Es una controversia que tuvo que irse solucionando a medida que fue avanzando el proceso de demarcación. Esto está basado en el principio de igualdad, pero para las poblaciones indígenas este derecho tiene dos vertientes igualmente. El derecho a ser considerados iguales cuando la diferencia inferioriza a esas poblaciones, y el derecho a ser considerados diferentes cuando esta igualdad los descaracteriza. O sea, lo que está buscando este grupo que argumentaba que se estaba discriminando un sector de la población, diciendo que si ya son iguales a nosotros, si ya son venezolanos igualmente, ¿por qué tenemos que entregar el territorio? Argumentando que ancestralmente estaban en esos territorios y todos ya tenemos un tiempo establecido en este territorio. Esto es lo que se estaba buscando en ese momento, la discriminación o trato desigual de los iguales. Es igual de discriminatorio cuando se trata igual a una persona que es desigual y quiere hacer valer su característica cultural. Bueno, en este caso, el acto de afirmación o acción afirmativa buscaba compensar a los miembros de las comunidades que se vieron perjudicadas para lograr una igualdad en condiciones y oportunidades reales y reparar y eliminar el daño que se les había infligido a través de la historia. Esto se ve prácticamente planteado en todas las constituciones que se establecieron a partir del primer periodo republicano hasta 1999, que es cuando se establece por primera vez el derecho de pueblos y comunidades indígenas en la Constitución Nacional. Lo vemos, por lo menos en la comparación que hacemos con la última Constitución, que era la de 1961, donde se establecía únicamente para regir la vida de las poblaciones indígenas el artículo 77, que ordenaba la creación de un régimen de excepción para las poblaciones indígenas. Este régimen de excepción no era otra cosa que una ley orgánica para regir la vida de las poblaciones indígenas. Esa ley, en 1961 hasta 1999, jamás se ejecutó. Se ejecuta por primera vez cuando se establecen los derechos de pueblos y comunidades indígenas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, de la cual se desprende la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que es un estatuto que trasciende a ese régimen de excepción que estaba buscando el artículo 77. En este caso, se plantea la reconceptualización del concepto nación sobre bases socioculturales más que políticas.
Anteriormente se tomaba en cuenta a estas poblaciones de acuerdo a la participación política que tuvieran en ciertas acciones y actitudes y lo que garantizaba el partido político de gobierno. En este momento, a pesar de que yo sé que están pensando que también estamos explotando a los indígenas, sacando provecho de ellos en algunas actividades políticas, pero ellos tienen establecido en la Constitución los derechos que pueden hacer efectivos para mejorar sus modos de vida sin contar con la participación política a la que están siendo objeto. Esta redefinición del concepto de nación dentro de la Constitución busca generar y garantizar los derechos específicos de las poblaciones indígenas, el que nos compete en estos momentos, como es el derecho a los territorios, de donde parte también una organización social, jurídica y política, en base a el reconocimiento del derecho al territorio, también se organiza la parte de administración de justicia dentro de los territorios y la valoración de la identidad de los mismos, haciendo valer el derecho colectivo dentro del territorio. Ahora, esto es más que todo la parte sudamericana. Nosotros en Venezuela tenemos una gran diversidad étnica dentro de los eventos que se han llevado a cabo, como los diversos censos. Se va notando el crecimiento no solo de la población indígena, sino de la cantidad de pueblos indígenas que vamos reconociendo. Aquí habla de más de 400 pueblos indígenas, 30 millones de personas, esto a nivel americano, que es el patrimonio étnico-cultural. Entonces, esos pueblos indígenas que están en la nación son el patrimonio étnico-cultural nuestro. Nosotros en el último censo, en el 2011, se reconocieron 44 pueblos indígenas, de los cuales han ido creciendo en el censo que se comenzó a practicar a partir del 2023, donde ya vamos aproximadamente por unos 56 pueblos. En el censo del 2011, la cantidad de la población fueron 724.000 y algo de los indígenas. Ahorita no tenemos una totalización, pero yo creo que superamos el millón de personas fácilmente. Para llevar a cabo el reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, nosotros necesitábamos obligatoriamente reconocer la ubicación geográfica y el reconocimiento que ellos mismos le daban a su territorio. Este mapa que se genera, que es en base a otros mapas que ya se han generado, establece más o menos la ubicación de cada uno de los pueblos, y lo que comenzamos nosotros a evaluar lo que podía ser la solicitud de cada uno de esos pueblos dentro de los territorios que ellos ocupaban. Como les dije en un principio, el derecho indígena no es un derecho lineal, es la unión de diferentes tipos de derechos que generan un derecho más robusto, que llamamos derecho indígena, pero del que se desprenden acciones jurídicas y sociales dentro de los territorios. El Estado, al reconocer la existencia de las poblaciones indígenas y al reconocer la diversidad cultural de cada uno, admite que dentro de los territorios cada uno de ellos tiene una forma particular de administrar justicia. Normas de cohesión social, normas de comportamiento, normas de actitud. Eso es reconocido como el pluralismo jurídico, que al momento de llevar a cabo el reconocimiento del territorio, la entrega de la propiedad colectiva de los territorios, y aún sin estar reconocido como territorio demarcado, el Estado reconoce que dentro de esos territorios ellos tienen derecho a administrar su justicia propia. Esto es de lo que estaba hablando, el principio de integralidad de los pueblos indígenas, que es la
condición para la vigencia de cada uno de estos derechos de los pueblos indígenas, la interrelación que existe entre cada uno de los derechos solicitados. Son derechos humanos de pueblos indígenas con una dimensión interrelacionada, una visión interdisciplinaria que respeta la diversidad cultural existente en el país. Los derechos indígenas, una vez dada la discusión de la discriminación afirmativa, de la discriminación positiva, se establece que tienen características muy particulares. Son derechos exclusivos, exorbitantes del derecho común, son derechos colectivos de ejercicio colectivo o individual. Esto quiere decir que ellos pueden ejercer su derecho individual dentro del reconocimiento de un derecho colectivo. Por ejemplo, la propiedad colectiva de los territorios indígenas corresponde a un pueblo o a una comunidad en pleno. Dentro de ese territorio reconocido, dentro de esa demarcación realizada, o no, porque ya existía una demarcación previa en algunos de los casos, como son los resguardos indígenas, ellos tienen derecho a la tierra en forma colectiva y en forma individual dentro del territorio, pero ellos no pueden disponer de ese derecho. O sea, un individuo de una comunidad indígena no puede vender la tierra que le ha sido otorgada como propiedad colectiva a la comunidad o al pueblo. Son derechos de ámbito restringido porque tienen una geolocalización, son derechos de rango constitucional porque están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como les dije en el capítulo 8, artículos 119 al 126, además de que hay otros artículos dentro de la Constitución que también consagran y respetan derechos, como el artículo 260, que es la potestad de administrar justicia dentro de los territorios indígenas. Ahora, vamos a la parte que nos compete, que es al derecho territorial. Los derechos fundamentales solicitados por las poblaciones indígenas son el derecho a la autodeterminación, derechos territoriales, derechos culturales y derechos sociales. De ese derecho robusto que se genera por la integración de todos esos derechos, se desprenden de los derechos territoriales un derecho ecológico y ambiental, un derecho político a la participación política, un consentimiento previo, libre y fundamentado. Todo proyecto que se vaya a llevar a cabo dentro de territorios indígenas, demarcado o no, debe llevar una consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada. Una distribución justa y equitativa de los beneficios, derechos de evaluaciones previas de impacto ambiental y sociocultural. Este derecho tiene un antecedente previo en las posesiones de tierra que hubo en Venezuela. Durante la colonia hubieron distintas formas de posesión de tierra, las más importantes, las mercedes de tierra, las encomiendas y los resguardos indígenas. ¿Por qué fue importante la cédula titulativa de los resguardos indígenas? Para nosotros, porque en el momento de llevar a cabo el proceso de demarcación de los territorios indígenas, se hacía la evaluación del territorio otorgado por la colonia durante esos resguardos. El resguardo no fue sino prácticamente una demarcación en el momento, una geolocalización de un grupo humano dentro de un territorio que la colonia le otorgaba. Claro, esto tampoco era una garantía de derechos ni era sin ningún beneficio para la colonia, porque ese grupo humano que se encontraba en esos territorios servía de mano de obra para un momento determinado, la mano de obra más barata que podía haber. Al momento de cobrar impuestos, a ellos por supuesto también se les cobraban impuestos, y todo beneficio que la colonia pudiera sacar de estos grupos humanos colocados en los resguardos. Durante el periodo republicano, posterior a la colonia, se establecieron o se fueron estableciendo
que al contrario de lo que hizo la colonia, otorgando territorios para las poblaciones indígenas, sea buscando beneficio propio o no, estas leyes lo que buscaban era despojar a las poblaciones indígenas de la titularidad de esos resguardos indígenas. Se ejecutaron leyes que fueron eliminando todos y cada uno de los resguardos, determinando el tipo de población, la identidad y la cantidad de tierra para otorgar a las familias que estaban dentro de los resguardos una porción de tierra que posteriormente, cuando se hiciera la entrega de la porción de tierra, todo lo que quedaba del resguardo pasaban a ser ejidos municipales y el Estado en ese momento se apoderaba de los resguardos. Estos resguardos tienen un periodo de creación de 1560 aproximadamente y una organización de los mismos en 1618, que creo que se crearon los resguardos de los años. Esto era una forma de propiedad colectiva, pero que buscaba la asimilación, la creación de un Estado monoétnico. En el reconocimiento constitucional de 1999, por la garantía de derechos humanos, lo que se busca es la entrega de una propiedad colectiva, respetando la diversidad cultural de cada uno de los pueblos, en busca de la creación de un Estado multiétnico y pluricultural. Como les dije, en las constituciones que se fueron creando a partir de 1811, una vez que se da el periodo republicano, se reconocen las existencias de algunas comunidades indígenas, de algunos pueblos indígenas, pero no todas. Cada una de las comunidades que poseía un resguardo fueron o cayeron bajo las leyes tutelares que se estaban creando en ese momento para la reducción, civilización y resguardo de los indígenas. La ley de 1882, hay una de 1830 previa a esta, que también se llamó Reducción, Civilización y Resguardo Indígena, la de 82, 84, 85, 87 y la de 1904, que es la determinante, donde todos los resguardos que aún quedaban en pie tenían que ser divididos para entregar la porción de tierra que quedaba a cada una de las comunidades, y se erige posteriormente una ley de ejidos municipales y tierras baldías que asume lo que restaba de los resguardos indígenas que se dividieron. Muchos de esos resguardos no se dividieron, las poblaciones estaban contrarias a entregar el resguardo, a hacer la división, cosa que sí pasó por lo menos en los resguardos de Margarita, donde cada uno de los resguardos fue dividido. A las familias indígenas que estaban en Margarita se les entregó una porción de tierra para que ellos trabajaran esa porción de tierra y tomaran el Estado como ejido municipal el resto de las tierras, pero posteriormente ni siquiera la porción de tierra que se dividió fue entregada a las familias que estaban dividiendo el resguardo indígena en ese momento. El derecho a la propiedad colectiva está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 119, en los derechos territoriales, que establece el derecho a la territorialidad propia y a la seguridad jurídica del territorio. Es uno de los principales derechos que se reclaman, es uno de los principales derechos para las poblaciones indígenas, porque ellos mismos asumen que sin tierra no hay forma de sobrevivir, por lo menos culturalmente no tienen forma de sobrevivir. Además de esto, garantiza dentro del territorio que se está creando como propiedad colectiva la aplicación de normas jurídicas específicas para estas poblaciones, como lo es la jurisdicción especial indígena. A medida que se vayan ordenando los resguardos, las propiedades colectivas que se han reconocido, dentro de estos territorios ellos pueden establecer incluso tribunales indígenas para la administración propia de su justicia. Esto está garantizado en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y en la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat, que fue la primera que se dictó para llevar a cabo
demarcación de los territorios indígenas. Lamentablemente, en la ley de demarcación y garantía de hábitat no estaba establecido el procedimiento para llevar a cabo las demarcaciones de los territorios. Esto trajo como consecuencia que la primera etapa de la demarcación fuese muy arbitraria, muy dejada a criterios de las personas que estaban llevando a cabo los procesos de demarcación. No se consideraron las cédulas titulativas, no se consideraron los hitos ancestrales, los etnónimos, los sitios de trabajo, los sitios de siembra, los sitios de pesca, y se entregaron algunas porciones de tierra que no correspondían con lo que estaban solicitando las poblaciones indígenas. La Constitución establece que el reconocimiento de la propiedad de las tierras tiene características propias. El documento de propiedad colectiva que se entrega es un documento indivisible, inalienable, inembargable, intransferible e imprescriptible. Esto garantiza que las poblaciones no puedan ni vender, ni alquilar, ni traspasar el territorio. Igualmente, ninguno de los terceros que están ya dentro de los territorios demarcados, donde se les reconoce, por supuesto, el derecho a su bienhechuría, más no de la tierra, porque la tierra fue reconocida a la población indígena, ellos no pueden disponer del territorio ni para venderlo, ni para embargarlo, ni para transferirlo. Únicamente pueden disponer de la bienhechuría una vez consultada con la población que ya es propietaria del territorio. La ley de demarcación y garantía de hábitat de los pueblos indígenas sistematiza y regula la elaboración, coordinación y ejecución de las políticas públicas relativas a la demarcación de los hábitats indígenas. La Comisión Nacional de Demarcación, que se crea en el 2001, el 9 de agosto del 2001, es la encargada de llevar a cabo el proceso de demarcación de los territorios indígenas. Desde la creación de la comisión hasta la entrega del primer documento, pasaron aproximadamente 5 años. Se entrega el primer documento en el 2005. Esto producto de lo que ya les había planteado. Era un proceso novedoso, donde nadie tenía conocimiento de cómo se iba a llevar a cabo el proceso de demarcación, donde la ley no establecía cuál era la metodología para llevar a cabo el proceso. Y bueno, dio como resultado algunas demarcaciones arbitrarias donde las poblaciones a las que se le entregó no estaban muy conformes con el territorio que se les estaba entregando. Venezuela suscribe y ratifica el Convenio 169 de Pueblos Tribales en el 2002. Esto como garantía de que se está reconociendo el derecho a la población indígena, sobre todo el derecho a la propiedad colectiva de los mismos. Y posteriormente la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas del 27 de diciembre del 2005, en el cual sí se establece el procedimiento para llevar a cabo las demarcaciones. Cosa que igualmente no se aplicó sino hasta la segunda etapa de las demarcaciones de los territorios indígenas. Ahora entrando en materia, lo que ya estábamos o vinimos a discutir, que fue el proceso de demarcación de los territorios indígenas. Esto parte de una solicitud de la población o la comunidad que esté establecida en un territorio. La solicitud puede ser oral o puede ser escrita, y también se puede llevar a cabo de oficio. Hay una de las demarcaciones que se generó hasta ahora, la del pueblo Oti de Canihuana, en el estado Amazonas, que se creó de oficio. No fue partiendo de una solicitud de una persona, sino que se tomó la decisión de llevar a cabo esa demarcación. Esa demarcación llevó mucho problema, mucha controversia, y todavía la sigue generando, porque algunos argumentaban que el territorio que se estaba demarcando no era el territorio total de la población del pueblo Oti. El pueblo Oti está establecido en el estado Amazonas y en el estado Bolívar, colindando por el Cerro Perito.
y no iban a entregar el territorio completo del Estado Amazonas y el Estado Bolívar. Se iba a llevar a cabo una demarcación en el Estado Amazonas y la continuación en el Estado Bolívar. Lamentablemente, el proceso de demarcación a la Comisión Nacional dejó de funcionar en el 2016 debido a situaciones políticas y que todavía no se han solventado, y no se ha podido llevar a cabo el restante de la demarcación del pueblo 8. El primer paso para la demarcación es quién solicita el procedimiento. Este procedimiento se inicia a solicitud del pueblo o la comunidad, o como les dije, de oficio por decisión del Ejecutivo o la Comisión Nacional de Demarcación que estaba funcionando en ese momento. El segundo paso es determinar quién recibe e inicia el procedimiento. Establecida la Comisión Nacional de Demarcación, a solicitud del pueblo o la comunidad, son ellos los que iniciaban el procedimiento de demarcación. Corresponde, como establece aquí, a las comisiones regionales de demarcación el inicio del procedimiento, así como la apertura y sustanciación del expediente. ¿Qué requisitos debe tener esa solicitud? Los requisitos no son indispensables, o sea, son requisitos meramente por presentarlos, como bien dice, porque si nosotros elaboramos una demarcación de oficio sin solicitud alguna, mal podemos estar exigiendo a un pueblo que esté solicitando su demarcación que presente algunos requisitos que no van a completar. Una reseña histórica donde determine si ellos tienen o no tienen un resguardo indígena, donde demuestren que conocen el territorio, complementado con un mapa mental que establezca el territorio que se está solicitando, así como la coordinación de la información necesaria. Esto no se ve desde ya, ¿verdad? Hay que imaginar. De todos modos, bueno, esta información va a quedar allí para cualquiera que la quiera revisar posteriormente. Este proceso de demarcación reivindica los derechos indígenas que tienen que ver principalmente con el reconocimiento de uso y disfrute de los hábitats y tierras que ancestralmente y tradicionalmente ocupan los indígenas. Este sustantivo ocupa ha creado también muchos problemas porque dicen no, la gente que se negaba a reconocer la existencia de estos derechos, dicen pero si ya ellos no están ocupando esos territorios, o la gente que ocupaba esos territorios ya no existe. Por eso la definición de lo que son pueblos indígenas y la definición de indígenas dentro de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. El fundamento legal para llevar a cabo la demarcación está en el convenio 169 de pueblos indígenas y tribales en los países independientes de 1989, el cual es vinculante con las leyes nacionales y el cual ha sido reconocido y ratificado por el Estado venezolano. Por supuesto, hay una legislación venezolana posterior a este convenio que supera en algunos casos el reconocimiento de los derechos, y dentro de lo que es la pirámide de Kelsey, por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está de primero. El reconocimiento y ratificación de los convenios internacionales viene posterior a lo establecido en la Constitución. La coloqué en este orden porque la Constitución se elaboró en 1999, la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat de Pueblos y Comunidades Indígenas en el 2001, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de la cual también hacíamos uso en la Comisión Nacional de Demarcación al momento de elaborar los expedientes, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas que se ejecuta en el 2005, el decreto de creación de la Comisión Nacional
de demarcación de hábitat y tierra de los pueblos y comunidades indígenas, aquí dice que es del 2010, pero ese decreto es del 2001. Ese decreto se establece posterior a que sale la ley de garantía de hábitat de los pueblos y comunidades indígenas, y era el encargado de hacer las evaluaciones para la entrega de los territorios colectivos. En el 2010, lo que se da es la segunda parte de lo que es la demarcación de los territorios indígenas o de la Comisión Nacional de Demarcación de Pueblos Indígenas. En una primera etapa, la Comisión Nacional estuvo dirigida por el Ministerio de Ambiente en su momento. El señor Sergio Rodríguez era el presidente, y asesorado legalmente en la parte de cartografía por el Instituto Simón Bolívar, el Instituto Geográfico Simón Bolívar. En la segunda etapa se decide que no va a haber una presidencia de la Comisión Nacional de Demarcación por todos los problemas que se generaron. Era muy problemático que solamente un orden tomará la decisión sobre qué territorio se demarcaba o no. Y se establece la presidencia de la Comisión Nacional de Demarcación en la vicepresidencia de la República, una secretaría ejecutiva que la llevaba en su momento el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, que todavía es el titular de la secretaría, porque la comisión, a pesar de que no está funcionando, nunca se ha eliminado. La Secretaría Técnica, que entonces sí quedó en manos del Ministerio de Ambiente, ahora Ecosocialismo, y entre esos tres entes convocaban a las reuniones, convocaban a las poblaciones, convocaban a las instituciones que formaban parte de la Comisión Nacional de Demarcación. La demarcación de los hábitats y tierras indígenas se define como la determinación espacial o geoespacial donde serán delimitados los pueblos que ubican dentro de un territorio o que habitan ese territorio. Esto queda evidenciado en los diferentes informes técnicos y en la documentación aportada por los pueblos indígenas solicitantes. La posterior titulación de la propiedad, de acuerdo a lo expresado en la Constitución y el Convenio 169, recaía sobre lo que era o lo que es la Procuraduría General de la República. La Comisión Nacional de Demarcación estaba conformada por representantes del poder popular, como eran los pueblos indígenas, ecosocialismo y agua, la educación, la defensa, relaciones exteriores y justicia y paz, el Ministerio de Cultura, Agricultura y Tierra, comunas y movimientos sociales y petróleo y minería. Y la representación indígena de los principales de la Comisión Nacional, cada estado tenía su representación particular, estaba conformada por habitantes o un representante de Amazonas del Alto Orinoco, en Medio Orinoco, un representante de Anzoátegui, de Apure, de Bolívar, del Tamacuro, Monagas, Sucre, Trujillo y Zulia. Los estados que en la ley se habían determinado que tenían presencia indígena. La Comisión Nacional, como les dije, comienza su trabajo en el 2001 a solicitud de prácticamente 108 pueblos indígenas que citaron o solicitaron la demarcación de sus territorios. Las comienza a llevar a cabo el Ministerio de Ambiente y ellos entregan aproximadamente 40 títulos de tierra. 40 títulos de tierra que, como les dije, algunos fueron creados de manera arbitraria y no se correspondían con las solicitudes originales que hacían los pueblos en su momento. El Ministerio de Ecosocialismo o de Ambiente en aquel instante entrega 40 títulos para 80 comunidades con un total de 3.700 familias beneficiadas y una porción de tierra de 867.744 hectáreas. En la segunda etapa, donde la Secretaría Ejecutiva la tenía el Ministerio de Pueblos Indígenas, la presidencia, la vicepresidencia de la República, se logran entregar 2.312.000
hectáreas, casi duplicando lo que había entregado Ambiente en su momento. Para este instante se da la discusión sobre la entrega de los territorios, de cómo se iba a considerar la solicitud. Hay solicitudes dentro de esas 108 solicitudes primarias que superaban los 2 millones de hectáreas. La solicitud de Yecuana Sanema estaba aproximadamente en los 4 millones de hectáreas. La Paragua estaba sobre 4 millones de hectáreas. Y cada una de las solicitudes del Estado Bolívar era lo que nosotros llamamos en su momento solicitudes extensas, grandes extensiones de tierra. De estas grandes extensiones se logró entregar Icabarú, que está en el Estado Bolívar, el sector 7, que tenía aproximadamente 599.000 hectáreas. Fue la mayor extensión de territorio que se entregó. La del pueblo Mapoyo, que estaba sobre las 200.000 hectáreas. La del pueblo del Estado Amazonas, que estaba sobre las 200.000 hectáreas. Y en el Estado Zulia, la sumatoria de lo que se entregó, porque en una primera instancia se entregaron 3 títulos de tierra a la población Yupa, que sumaban 40.000 hectáreas, y 144.000 que se entregan en la segunda etapa, que correspondía a los sectores de Toronto, Casmera, Tocuco. Este es el mapa que se genera una vez que se entregan los territorios y se ha hecho efectivo el derecho a la propiedad colectiva. Este mapa lo cartografió el Instituto Geográfico Simón Bolívar. Está a la disposición del que lo quiera ubicar, porque mucha gente siempre ha reclamado por la presencia del mapa y dice que no lo publican, que no lo sacan, que no lo traen. Lo pueden ir a solicitar al Instituto Geográfico Simón Bolívar, el mapa con los territorios demarcados desde el 2005 hasta el 2016. ¿A qué deben responder estos títulos de propiedad colectiva? El título debe adjudicar la propiedad colectiva de los hábitats y tierra a los indígenas que ancestralmente han ocupado el territorio. A los indígenas que ancestralmente han ocupado el territorio. Esto es parte de lo que estamos discutiendo sobre la arbitrariedad que tenía el Ministerio de Ambiente para entregar los territorios demarcados. Porque muchos de los documentos que ellos entregaron, además de que no consideraron ni la propiedad de la cédula titulativa que entregaba la colonia, entregaron títulos de tierra a porciones de comunidades que tenían reciente ubicación en una determinada localidad. O sea, no se demostraba una ancestralidad dentro de los documentos que se estaban entregando. No se demostraba que la población tuviera tiempo ubicada en ese territorio, e igualmente se llevaba a cabo el procedimiento de demarcación. También se presentaban problemas al momento de demarcar territorio donde había un centro poblado dentro del territorio, como sucedió en la población de Palital en el estado de Anzoátegui, que en la porción que ellos estaban solicitando sacaron aproximadamente 300.000 hectáreas que correspondían al centro poblado de San Rafael de Palital, a pesar de que estaba dentro de la solicitud original. Este hecho de la demarcación de Palital fue uno de los que creó el precedente para llevar a cabo la evaluación de los resguardos indígenas y las autodemarcaciones que estaban haciendo la población, porque Palital estaba dentro de un resguardo indígena, el resguardo de Mamo Arriba. Y ellos estaban haciendo la solicitud sobre un territorio que ya tenía una delimitación previa. Igualmente Macapaima, que estaba al lado de Palital, y falta la demarcación de Mamo Arriba para completar el resguardo indígena. Ahí hubo que hacer una corrección porque el cacique de Palital devolvió el documento de propiedad colectiva que se le entregó, con justa razón, porque se le estaban descontando 300.000 hectáreas a la solicitud original.
se evalúa la solicitud nuevamente, se revisa el resguardo original y posteriormente en el 2016 logramos reivindicar el error que se había cometido con Marital y se le entrega la solicitud completa que ellos estaban haciendo. Este título debe ser entregado a la comunidad o al pueblo de acuerdo a la forma de titulación que estableció la Procuraduría General de la República y se le debe entregar a una autoridad legítima comprobada de la comunidad. Esto también trajo varias problemáticas porque había autoridades que hacían la solicitud de la demarcación sin las asambleas necesarias en la comunidad para hacer dicha solicitud. Y muchas de esas personas dentro de la comunidad desconocían que se estaba llevando a cabo una demarcación dentro del territorio. Posteriormente, estas autoridades tomaron su título y lo cargan debajo del brazo porque es un título que se les entregó a ellos. Además de que con el título se les daba un reconocimiento monetario para un proyecto que hubiesen entregado, se les entregaba un vehículo de transporte, se les entregaba un vehículo de carga. Bueno, y algunos de ellos tienen su vehículo trabajando en líneas de taxi, sin que la comunidad reciba beneficio de alguno. Los títulos son de concreción de mapas mentales. O sea, como les estaba diciendo, no solo el reconocimiento de que tenían una cédula titulativa colonial que establecía la delimitación del territorio, sino que ellos también debían demostrar que conocían su territorio elaborando los mapas mentales que incluían dentro de la solicitud. Estos mapas deben ser los que dan cuenta de la ordenación del territorio y del reglamento del mismo para cada pueblo, de acuerdo a sus conocimientos tradicionales, sobre todo si existe una BRAE en los territorios demarcados. Eso también fue una situación problemática cuando se estaban solicitando territorios que eran áreas bajo régimen especial de administración. El Ministerio de Ambiente o de Ecosocialismo no estaba de acuerdo en la entrega de los territorios sobre los ABRAE. Y en la ley establece que no es discriminante el hecho de que estén en un área bajo régimen especial de administración, porque siendo privativa de que se lleve a cabo cualquier otro tipo de proyecto dentro del área, los únicos que podían permanecer dentro del área eran los indígenas. O sea que no había problema alguno de que ellos tuvieran el documento de propiedad colectiva dentro de la BRAE, siempre y cuando respetaran los reglamentos que se establecían para ese ABRAE. Ahorita estamos en el proceso de evaluar cómo se va a entregar el título solicitado por la Yeguana Sanema por la elaboración del Parque Caura. El Parque Caura, que es el parque más grande que existe en Sudamérica, comprende parte del territorio que estaba solicitando la población yeguana y sanema del municipio de Sucre del estado de Bolívar. Pero, como les dije, la ley no establece que esto sea una limitante para la solicitud de demarcación. Entonces, la cuestión vendría a enfrentar las posiciones de cada uno, de las pretensiones también de cada uno y de los argumentos que ellos planteen para evitar o no la demarcación de ese territorio. La visión de los títulos no debe reducirse a una visión agrarista. O sea, yo no puedo limitar a una población a que simplemente su proyecto de vida vaya a ser que siembren toda la vida. Ellos pueden tener un proyecto de vida distinto a la visión agraria. Si existe un proceso de ordenamiento territorial por parte del Estado, este debe tomar en cuenta que los mapas mentales son el ordenamiento del pueblo que lo presenta. Hay un plan nacional de ordenamiento territorial que yo imagino que va a incluir a las poblaciones indígenas, sobre todo los territorios que ya han sido demarcados y están dentro de los ABRAE. Y como
plantea aquí, ellos no pueden imponer un ordenamiento territorial dentro de los territorios demarcados a menos que las comunidades lo acepten. Como ya son territorios con un límite establecido, es obligatorio la consulta que debe hacerse a las poblaciones indígenas que estén dentro de esos territorios para que ellos acepten o no ese ordenamiento territorial. Bueno, esta política de demarcación, que no es otra cosa que el reconocimiento del derecho colectivo a la propiedad de los territorios, debe hacerse bajo los principios y normas que se establecen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Esto es un deber del Estado. La demarcación es un deber del Estado y la coyuntura de que en este momento esté definida o no por la no actividad de la Constitución Nacional debe ser un momento, un alcance que tiene que superarse. Es necesaria la incorporación de los pueblos indígenas en la construcción de un nuevo Estado. Este debe convertirse en una entidad donde se construyan derechos y no donde se conservan. El hecho de que en estos momentos no todos los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sean efectivos no quiere decir que en algún momento ellos no lo puedan hacer efectivo. Dentro de los territorios está previsto que ellos puedan tener una administración propia de los recursos naturales dentro del territorio, una organización propia o un ordenamiento territorial que parta de sus distintos planes de vida y, por supuesto, la administración de justicia dentro de esos mismos territorios. Los planes de ordenamiento territorial deben ser los mapas mentales elaborados por los propios pueblos durante el ejercicio del proceso de autodemarcación. Y finalmente la noción de derechos territoriales indígenas, que es más amplia que la del resto de derechos indígenas que configuran o hacen parte de la noción de diversidad cultural. Por supuesto, del derecho a la propiedad colectiva parten otra cantidad de derechos ya discutidos, como es el derecho a la administración de justicia dentro de los territorios, el derecho a una identificación propia, el derecho a la administración de los recursos naturales dentro del mismo territorio. Y bueno, en normas generales, yo lo que quise fue darles a conocer lo que está establecido en la ley con respecto al reconocimiento del derecho de propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas. Nosotros, digo nosotros porque yo formé parte de la comisión hasta el 2017, logramos entregar un total de 102 títulos de propiedad colectiva a los pueblos indígenas. En un primer periodo, como les dije, no todos los títulos que se entregaron fueron satisfactorios para las poblaciones, pero en la mayoría de los que pudimos hacer un esfuerzo máximo, ya en la segunda etapa de la Comisión Nacional de Demarcación, logramos solventar algunos de esos errores que se cometieron al principio y basar las demarcaciones en lo que fueron las propias autodemarcaciones de los pueblos indígenas, que era el deber ser. Nosotros como ejecutivos simplemente ejecutábamos las órdenes que ellos nos daban con respecto a su ordenamiento territorial y a su ubicación geoespacial. La coyuntura, como les dije, de que la Comisión Nacional de Demarcación esté activa en este momento es un proceso que tiene que solventarse de un momento a otro y dar continuidad a todos los proyectos de demarcación que están pendientes. Muchas solicitudes que ya tienen más de 10 años, pero que no se ha logrado concluir por el hecho de que no tenemos a la comisión activa en este momento, pero que está planteado que se le dé continuidad. En estos momentos hay un proyecto del Ministerio de Pueblos Indígenas para evaluar a todos los títulos que se han entregado, ayudar a las comunidades que no tengan un proyecto de vida
a elaborar a su proyecto de vida para que apunten hasta a la autogestión de su propio territorio, al establecimiento del derecho jurídico a la administración de justicia de los mismos, apuntando a que se pueda establecer dentro de esos territorios la jurisdicción especial indígena y ellos puedan administrar justicia en los casos que lo meriten. En el caso de que no sean vulneradores de derechos humanos, en casos que no sean delitos contra la nación, ellos tienen derecho a administrar justicia en su territorio como bien establezca su cultura. Esto es una situación que se está presentando en los territorios más grandes, demarcados o no. Por lo menos en el estado de Amazonas ya tenemos el presente de que hay varios tribunales conformados, tribunales indígenas, pero que al momento de administrar justicia siempre hay una confrontación con la jurisdicción ordinaria. Y es lo que se está tratando de solventar con la creación de una instancia coordinadora de los dos tipos de administración. Ya está creada. La jurisdicción ordinaria como la jurisdicción indígena. Ya está creada, ¿viste? Está en proceso, todavía no está establecida. No, sí, ya recientemente, el mes pasado, ya fue creada. Directamente como una coordinación dentro de la instancia del TCO. Claro, eso es algo que todavía está en proceso de que se establezca porque no hay todavía una coordinación exacta entre las dos jurisdicciones y las normas establecidas entre las dos. Se está creando un protocolo de actuación para determinar en qué momento puede actuar la jurisdicción indígena y en qué momento puede actuar la jurisdicción ordinaria. Y hay cosas que entonces en el camino van surgiendo, que nos van limitando, como la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que impide que la jurisdicción especial pueda haber delitos de violencia contra la mujer y delitos contra niños, niñas y adolescentes. Sí. Y ahí surgen limitantes que tiene que resolver esa instancia de coordinación. Bueno, el mapa que se generó al momento de la solicitud del pueblo de Yucua, el pueblo que elaborando sus mapas mentales. Ese procedimiento inicia allí, con la elaboración del mapa mental, con la entrega del mapa mental. Y esto fue lo que nosotros tratamos de concretar en la segunda etapa de la Comisión Nacional de Demarcación, el reconocimiento a las autodemarcaciones de la población indígena. Claro, nosotros teníamos que enfrentar un montón de cosas igual que lo enfrentó la primera etapa de la Comisión Nacional de Demarcación. Como les planteé en un principio, el hecho del reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas con afirmaciones positivas estableciendo esos derechos dentro del marco constitucional también generó controversia y críticas sobre la existencia de una discriminación negativa al resto de la población porque se les estaba reconociendo derechos a estas poblaciones. Y discutir el ordenamiento jurídico de un territorio que va a ser demarcado con terceros que estén dentro del territorio es una situación fuerte. Nosotros nos enfrentamos a muchas circunstancias donde hubo amedrentamiento, hubo amenazas, hubo secuestros, pero se fueron solventando una a una y de manera satisfactoria en algunos casos. En estos momentos que yo me encuentro trabajando en la defensa pública, nosotros recibimos casos de territorios que se encuentran demarcados y están siendo invadidos por terceros en estos momentos. No se le hizo un seguimiento a la entrega de esos territorios, no se le hizo un seguimiento a la elaboración de los planes de vida, no se le hizo un seguimiento completo a la actuación tanto de las autoridades como de las propias comunidades, y simplemente se entregó el documento y ellos quedaron a la deriva. En estos momentos, por eso es que se está elaborando el plan de evaluación de los documentos que se entregaron
para ver cómo se ayuda a las comunidades en la elaboración de su plan de vida y que se conviertan en una verdadera comunidad autosustentable. Mientras tanto, bueno, corresponde a las instituciones que formaron parte de la comisión en su momento, a pesar de que la defensa pública no formó parte de la comisión, era un asesor jurídico de la misma. Y estamos evaluando todo lo que son ese tipo de invasiones, todos los desplazamientos que se están dando. Hay comunidades que se han ido de los territorios. Y bueno, situaciones así que se van presentando poco a poco. Pero lo importante del asunto es que el derecho está establecido, el derecho está reconocido. Y en el texto constitucional, el mandato es llevar a cabo las demarcaciones de los territorios. Sea ahorita, sea más adelante, pero tiene que darse el proceso de demarcación, tiene que darse una continuidad a la demarcación de los territorios, porque es un mandato constitucional y hay una ley orgánica que también establece que es obligatorio la entrega de la propiedad colectiva a la población indígena. Y a pesar de que, bueno, hay personas que lo han convertido en un arma política y su argumento siempre es político para favor o para contra, pero realmente es un derecho humano que no tiene por qué ser utilizado como arma política ni para llevarlo a cabo ni para no llevarlo a cabo. Es un derecho humano reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los distintos convenios firmados y ratificados por el Estado y las distintas leyes que se han desprendido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, con esto entonces me despido y estoy a la espera de la cantidad de preguntas que vayan a hacer. ¿Cómo está, profesor? Bueno, agradecidos, Globo Centeno, por la presentación y sus conocimientos. Antes de llegar a la ronda de preguntas, me gustaría puntualizar dos elementos. El primero es que yo he visto caras raras diciendo como que no veo la presentación. No se preocupen, que con el permiso del profesor Centeno se va a enviar vía correo la presentación. Si tienen lápiz y papel, cupai.cb@gmail.com. Repito, cupai.cb@gmail.com. Se escribe un correo por esa vía Gmail, y se envía la presentación. El segundo punto es que, bueno, saludar al profesor Ángel Reyes, director de la escuela. Creo que ese fue. Bueno, a Julio César Valor, coordinador académico de la Escuela de Administración y Contaduría. A Lucy Videla, antropóloga investigadora del INI, a Luis Betancourt, director del Grupo de Investigaciones Amazónicas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la ronda de preguntas? La ronda de preguntas normalmente se hace con la mano levantada, pero como somos un auditorio, si puede alguien levantar la mano y los siguientes irse formando por esta línea para poder realizar las preguntas. Por esta línea. Perdón. Ok. Por aquí me están comentando de que hay una lista. El primero es Jorge Videla, después viene Carolina Uzcategui y después viene Azael sin apellido. Mejor, así no conoce a nadie. Jorge Videla. José Videla, perdón, se parece el nombre. Ok. Hola, bueno, el nombre y el apellido estaba mal. Mi nombre es José Antonio Cifuentes. Sí, pequeño detalle.
discriminación y diferencia. Como la presentación o la exposición se basaba en la demarcación de los pueblos indígenas y desde una visión crítica de los derechos humanos, estuve desde el comienzo de la presentación y como usted comenta, ya finalizando, la presentación se basaba más la exposición se basaba más en un tema del derecho vigente con relación a los temas de los derechos de los pueblos indígenas en el tema territorial. Usted mencionaba mucho el tema de esta comisión que se creó y que hay como que ahorita no está activa, pero por lo menos mi pregunta va más orientada con relación a diversas políticas públicas que se han estado, que se han presentado y que se están ejecutando desde años, aproximadamente 2016, como es el arco minero del Orinoco, donde no solo están presentes dentro de los espacios determinados, establecidos en la Gaceta Oficial, donde se publica cuál es el territorio específicamente demarcado. Entonces, como estos de una u otra forma han venido influyendo, han venido teniendo repercusiones en todo lo que es el tema de la identidad y la preservación de las etnias indígenas, en lo que corresponde a toda la región guayana, no solamente lo que es específicamente el estado Bolívar, sino también el estado Amazonas y el estado Delta, más concretamente también, que mucha de esta actividad minera no solamente se encuentra en los territorios delimitados como pueblos indígenas, sino también como parques nacionales, como ABRAES, diversas regiones biogeográficas bastante importantes para el país, y que de alguna otra manera cómo esto va ligado con esos pueblos indígenas y esos derechos que están establecidos en la Constitución, pero que de alguna otra forma se ven violentados por el mismo Estado. Profe, bueno, voy a ir pasando a Mario para que por si alguno coincide en preguntas. La siguiente era. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Carreri. Quería preguntar, primero que nada, sobre la relación entre esta demarcación y los demás instrumentos de ordenación territorial que existen, porque yo siento que hay como un desfase entre la ordenación territorial tradicional y esta que se genera, porque por ejemplo el Ministerio de Planificación tiene ya digamos delimitado una cantidad de áreas geohistóricas, y yo no estoy muy segura que dentro de toda esa planificación que haya hecho el Ministerio, creo que hasta el 2030, estén incluidas las áreas con demarcación o siquiera considerada la demarcación indígena como parte de la planificación del territorio. No sé si me entienden. Y también la relación que habría entre esas áreas demarcadas con los distintos instrumentos a nivel local, ya sea los planes de desarrollo urbano local o los que están ubicados, digamos, en áreas que son ABRAE, los que tienen la delimitación que medio tocó el tema final sobre los parques nacionales. A mí en lo personal me llama mucho la atención la cantidad de, sitios de esparcimiento de carácter privado que se han venido abriendo en zonas que no sé si están demarcadas como territorio indígena, pero sabemos que son asentamientos indígenas y ahora están siendo explotadas por privados. ¿Cómo allí queda la demarcación territorial indígena? También mi otra pregunta iba en cuanto a la constitución de la comisión, que creo que en ningún usted leyó los organismos que los constituían, pero creo que no estaban en el Ministerio de Planificación ni el Ministerio de Hábitat y Vivienda, que son dos ministerios que también influyen en la parte territorial y creo que no están, no sé, no los escuché. Y sobre el tema de la titularidad de tierra, esa titularidad colectiva,
si bien les da solo un derecho de disfrute, eso se enlaza un poco con lo que estaba diciendo de la explotación de los privados. ¿Qué está pasando allí? Que hay otros terceros, digamos, que están obteniendo los beneficios, o es que yo estoy desinformada y sí están beneficiándose los propios pueblos con territorialidad, por lo menos. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Hazael, sin apellido. Bueno, yo no sé mi apellido tampoco porque lo que importa es mi pregunta y no mi persona. Déjenme organizar un poco porque al fin y al cabo es nervioso. Usted menciona que efectivamente hay una ley orgánica que tiene rango de fuerza constitucional, es decir, está establecido primeramente en la pirámide que señala la Constitución, luego las leyes orgánicas, bla, bla, bla. El punto es, tomando en cuenta que tenemos esta forma de discriminación positiva establecidas como tal en nuestra Constitución y apoyadas también a través de la ley orgánica, ¿cómo es que realmente se vuelve esta aplicación efectiva tomando en cuenta que estas formas de discriminación positiva se encuentran al fin y al cabo supeditadas al Estado-Nación venezolano? Y a pesar de que nuestra forma de estatalidad se reconozca a sí misma como pluricultural y multiétnica, se encuentren estas instancias irregulares. No sé si me di más o menos a entender con mi pregunta. Los nervios un poco juegan en contra. Gracias, por ejemplo, lo que la señora mencionó con respecto a la explotación de los privados, como a pesar de que hay formas de discriminación positiva, se termina aún así supeditando todo a las instancias propias de nuestro Estado-Nación y no otras formas jurídicas de entendimiento de la aplicación de la justicia. ¿Ya precisé un poco mejor? ¿O sigo sin darme a entender? Bueno, queda uno último, Luis Betancourt, de GRIAM. Saludos, profesor Centeno, a todos. Bueno, una pregunta, también un comentario que viene desde una persona, desde un grupo que trabaja, digamos, en investigaciones de campo en el estado de Amazonas, en determinados territorios específicamente. Y un poco desde el punto de vista del derecho de los territorios indígenas, como un derecho humano, ciertamente, como lo es. Y es lo siguiente: ¿por qué se titula, se le da la titularidad a un determinado territorio? Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal. Es para blindar a ese territorio de invasiones, blindarlo de cualquier tipo de actividad que contraríe, que menoscabe los derechos, el resto de los derechos humanos de esa misma población. Creo que es como el fundamento por el cual se titula determinado territorio indígena. Entonces, a lo que voy, al punto. Nosotros desde 5 años que tenemos de experiencia en un grupo de investigaciones sobre la Amazonía en el estado de Amazonas, hemos tenido relaciones cordiales y también tensas con distintos actores relacionados con este tema, especialmente con el Estado, como corresponde. Y creo que esa razón fundamental, la que acabo de mencionar, para blindar ese territorio, para no usurpación, para no presencia de grupos irregulares, para no minería, para no tantas cosas, no, como que nosotros lo hemos observado desde la experiencia, como que no es la razón fundamental. A veces se titula, hasta el año 2016, se titula el territorio del pueblo Joti o el territorio del municipio cedeño del estado Bolívar. Es porque hay una demanda, se tituló, pero no, digamos, esa razón fundamental es lo que a mí me gustaría, digamos, estoy ahora como representante del Estado, seguramente aquí también. ¿Cuál es la concepción que tiene el Estado de la titularidad de los territorios indígenas? No es porque el pueblo indígena Motuma del Alto Catañapo
haga una protesta y tranque las calles de Puerto Ayacucho, no por esa razón se debe titular el territorio Piaroa del Alto Cataniamo, sino porque es un derecho y además el Estado debe garantizarlo para blindar, para garantizar toda una gama de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Eso es, digamos, como una pregunta y también un comentario reflexivo sobre ello. Profesor. Bueno, ¿dónde está el arco? Bueno, la problemática con el arco minero es algo difícil de solventar y a veces hasta de explicar. El arco minero fue una zona de desarrollo minero que se elaboró principalmente buscando controlar lo que era la minería ilegal que se estaban dando dentro de los territorios. Situación que no se ha dado. Son 111.000 kilómetros cuadrados de punta a punta del sector norte del estado Bolívar, donde se buscaba erradicar la minería ilegal, sobre todo la minería ilegal que se encontraba dentro de los territorios, pero no ha dado los frutos que se requerían, los frutos que se estaban buscando. Se pretendía establecer una minería legal dentro del arco minero que no abarcara los territorios indígenas. Incluso en los territorios donde estaban establecidas comunidades indígenas, está en la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas, que todo proyecto que vaya a ser llevado a cabo dentro de esos territorios debe ser consultado con las poblaciones indígenas. No me consta que se hayan hecho todas las consultas, no me consta incluso que las poblaciones estén de acuerdo con la práctica minera que se esté llevando a cabo en el territorio, pero se supone que la creación del arco minero fue para controlar todo ese tipo de situaciones irregulares que se estaban presentando en los territorios donde se practicaba mayormente la minería, sobre todo en los territorios de población indígena. Fíjate, el ejemplo más claro de esa situación es lo que está sucediendo en el sector 4, en Cuyuni, donde es un sector netamente indígena. Ahí hay 4 pueblos distintos: pueblo Pemón, pueblo Acahuayo, pueblo Cariña y Arahuaco. En el mismo territorio, en el mismo sector, y hasta ellos están practicando la minería. Claro, la práctica minera de la población indígena es prácticamente un empuje que se les están dando a ellos mismos porque no encuentran otra alternativa de deshacerse de la problemática. Como quien dice, yo me sumo a lo que esté sucediendo para participar ya también de los beneficios. Se suponía que las empresas legales que se establecieran dentro del arco minero del Orinoco iban a gestionar no solo las consultas, sino la administración de recursos para los beneficios de todas las comunidades que estuvieran involucradas dentro de la práctica minera. Son cosas que no controlamos, son cosas que el propio Ministerio de Pueblos Indígenas no puede controlar. Las Fuerzas Armadas han tratado de llevar a cabo algunos proyectos para sacar a los mineros ilegales, pero hay lugares, hay situaciones donde las propias Fuerzas Armadas están involucradas en la práctica minera. O sea, son cuestiones humanas que estamos lejos de controlar todavía. La ley está ahí, como les dije hace rato. La ley está, el primer paso está dado y en algún momento tendrá que hacerse cumplir la ley. En algún momento tendrá que hacerse cumplir la ley, pero la práctica ilegal de la minería dentro de los territorios indígenas sí es algo que nos está consumiendo y que no se ha buscado o no se ha encontrado la forma de erradicar. Lamentablemente no te puedo dar una respuesta positiva porque no encontramos tampoco una respuesta positiva ni de cómo actuar dentro de los procesos de explotación ilegal de mineral. Ajá.
¿Tú perteneces al Ministerio de Planificación? No. Bueno, planificación sí está dentro de la demarcación como asesor científico por medio del Instituto Geográfico Simón Bolívar. El Instituto Geográfico Simón Bolívar es el que se encarga de la delimitación de los poligonales, de la cartografía de lo que se genere a través de esos círculos poligonales y de entregar esa cartografía. La planificación o el ordenamiento territorial dentro de las comunidades que se encuentran demarcadas tienen que ser consultadas con las comunidades que se encuentran demarcadas. Hay un proceso establecido en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada. Si el pueblo entregó un mapa mental donde se establecen las zonas residenciales, las zonas de caza y pesca, las zonas agrícolas, el Ministerio de Planificación o el Ministerio de Ecosocialismo, en este caso porque ellos son los que tienen el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, no, porque en su momento ellos eran los que tenían en las manos el ordenamiento territorial, la gente de ecosocialismo o el Ministerio de Ambiente en ese instante. Incluso el Instituto Geográfico Simón Bolívar pertenecía al Ministerio de Ambiente, ahora pertenece a Planificación porque es parte de lo que es el ordenamiento territorial. Pero la población indígena que solicita una demarcación de un territorio tiene su ordenamiento territorial propio a través de los mapas mentales que ellos entregan. Si ellos consideran que se debe hacer caso a lo que establece el informe físico que entrega el ecosocialismo, donde dicen que las tierras que ellos están trabajando no son aptas para el trabajo que están realizando y que deberían llevar a cabo otro tipo de actividad económica, que las zonas residenciales donde ellos tienen están en riesgo por algún tipo de desastre natural, que deberían cambiarlas, tienen que consultarlo con la población indígena y ellos a su vez le darán el consentimiento a esa institución, a ese organismo. Pero desde el principio el ordenamiento territorial de los territorios demarcados lo activan ellos o lo ordenan ellos a través de sus mapas mentales. ¿Cuál era la otra pregunta? Ajá. Es lo mismo que sucede con la explotación ilegal de minerales. Y es parte de lo que se está buscando con la evaluación de los documentos que se han ido entregando en las comunidades que se han demarcado. ¿Qué están realizando ellos en el territorio? ¿Qué se está llevando a cabo? ¿Quiénes están ahí? Porque eso es una de las preguntas elementales que a veces nos hacemos pero no encontramos cómo responder. ¿Quién está ahí en el territorio? ¿Están los indígenas solos? ¿Hay alguien más haciendo algún otro tipo de actividad? ¿Están llevando a cabo otro tipo de actividad? Eso es lo que se está buscando con ese plan que está realizando el Ministerio de Pueblos Indígenas de evaluación de los territorios demarcados. Si hay un tercero dentro del territorio explotando económicamente a los indígenas, se va a saber a través de ese plan. Si hay una promotora turística establecida en un territorio indígena sacando provecho a ellos solos, también se va a saber a través de ese plan. Pero fue el error que cometimos desde un principio, o sea, se entregaron los documentos de propiedad colectiva y no se le dio un seguimiento a lo que estaba sucediendo dentro de los territorios. Vamos a tratar de solventar ese error. Y la otra. Uso, goce y disfrute. Es un derecho colectivo, el cual ellos pueden hacer uso de su derecho colectivo, pero no disponer del derecho individualmente. O sea, la propia comunidad, el propio individuo como habitante de una comunidad indígena con un documento de propiedad colectiva no puede vender la tierra.
no puede alquilar la tierra y no puede traspasar la tierra. No huye, cobarde. ¿Quién fue el que la otra? No, es que el Ejecutivo no tiene una razón fundamental para demarcar los territorios. La razón la tiene la comunidad y el pueblo indígena, porque ellos son los que solicitan la demarcación de los territorios. Ellos son los que ejercen el derecho a la propiedad colectiva de la tierra. No es una decisión del Ejecutivo de por qué vamos a demarcar esta comunidad o por qué no. El Ejecutivo, claro, hay intereses de la nación, intereses de solventar, garantizar, proteger el derecho establecido dentro de los artículos constitucionales que le establecen esos derechos a la población indígena, así como la ley orgánica que se genera de la Constitución. El derecho es de la población indígena, la solicitud es de la población indígena. El que conoce a través de su autodemarcación, a través de su reseña histórica que hacen, porque ellos hacen sus propias investigaciones, conocen sus límites a través de la ubicación de los etnónimos y los topónimos necesarios que les permiten reconocer el territorio, y una vez que ellos reconocen su territorio, hacen su mapa mental y llevan a cabo la solicitud. Pero el Ejecutivo solo cumple la orden de la población indígena de demarcarle el territorio que están solicitando. No hay una razón específica por parte del Ejecutivo, sino cumplir con un derecho humano que está establecido en la Constitución. Bueno, mi pregunta era sobre que al final de cuentas, a pesar de que hay una discriminación positiva, el ordenamiento, nuestra forma, o sea, a pesar de que existe la discriminación positiva del pueblo indígena, se sigue supeditando al fin y al cabo a nuestro ordenamiento jurídico como tal. Bueno, decime al final a nuestro ordenamiento jurídico de nuestro Estado-Nación, aun cuando nos reconocemos como multiétnicos y multiculturales. Entonces, entre esos conflictos, como ya se señaló allí, apuntado anteriormente con respecto a los intereses nacionales, a pesar de que se sigue supeditando, ¿cómo se resuelven esos conflictos de intereses, especialmente cuando aún se está circunscrito la ley orgánica a la Constitución, claro, aún cuando tiene fuerza de ley constitucional? Sí, ya te entendí. Acuérdate que... No, el Estado reconoce la existencia de la población indígena, no los crea, no los constituye, la reconoce. Y al momento de reconocer la existencia de la población indígena, reconoce también que tiene normas de cohesión social propia y normas y formas de administración de justicia propia. La situación está en que la coordinación entre lo que es la administración de justicia propia, llamado jurisdicción especial indígena, y la jurisdicción ordinaria, todavía no se ha dado completamente. Pero acuérdate que además de que reconoce el Estado la existencia de la población indígena, también reconoce que son venezolanos. Los derechos indígenas no son excluyentes, no son exhaustivos ni excluyentes. Eso quiere decir que ellos gozan de sus derechos específicos, pero también gozan de sus derechos como venezolanos. Y así como gozan de los derechos como venezolanos, también tienen normas estrictas que cumplir como venezolanos. Y hay una ley establecida para cierto tipo de criterios jurídicos que no se permiten dentro de la jurisdicción especial indígena, que son las competencias que tienen esa jurisdicción especial indígena, como la competencia material, donde se establece que ningún delito que tenga que ver con vulneración de derechos humanos o ningún delito contra la nación puede ventilarse por la jurisdicción especial indígena, porque son delitos mayores.
son delitos mayores. Y se ha dado casos, bueno, a mí no me gusta mucho nombrar personas que no están aquí porque no se defienden, pero los defensores indígenas en ocasiones han logrado declinar de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción especial indígena delitos mayores, como asesinatos. Claro, depende del entorno, de la situación y de por qué se provocó el asesinato. Pero cuando yo voy a trasladar a una persona o un delito que se está ventilando en la jurisdicción ordinaria hacia la jurisdicción especial indígena, yo tengo que tener la aprobación y el conocimiento de las autoridades legítimas de la comunidad en la que yo pienso establecer a la persona que cometió el delito. Por eso se realiza un informe de la autoridad legítima de esa comunidad donde él asume que él conoce a esa persona, que pertenece a esa comunidad y que él se va a hacer responsable de esa persona. Pero en el caso de un delito mayor, donde se declina de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción especial indígena a una persona que ya tiene tiempo fuera de la comunidad, que tiene costumbres ya de personas que están viviendo en una ciudad, que adquirió otro tipo de vicios, que adquirió otro tipo de comportamiento, y entonces se lo llevo a una autoridad legítima que tiene unos 80 y pico de años. ¿Cómo se hace responsable esa autoridad legítima, ese jefe de comunidad, ese cacique, ese lopoto? ¿Cómo se hace responsable de un criminal de esa monta? Es difícil. Es difícil, por eso todavía ese tipo de delito tiene que ser ventilado en la jurisdicción ordinaria, hasta que haya una instancia de coordinación de las dos jurisdicciones. Claro, hay otro tipo de circunstancias, como lo que les planteé de la sentencia del Tribunal Supremo, donde prohíbe a la Jurisdicción Especial Indígena ventilar problemas de violencia contra la mujer o violencia contra niños, niñas y adolescentes, que también hay que evaluarlos, si son partes de la cultura, hasta qué punto la cultura permite ese tipo de situaciones dentro de la comunidad, o hasta qué punto las autoridades legítimas son capaces de administrar justicia en ese tipo de delitos. Porque el delito que se sucedió para que se diera esa sentencia, o sea, fue prácticamente generar un estado de impunidad a la persona que estaba cometiendo el acto de violencia. Cosa que entonces la jurisdicción ordinaria tuvo que tomar cartas en el asunto y volver a juzgar a una persona, a pesar de que la ley dice que ya es cosa juzgada lo que se ve dentro de la jurisdicción especial indígena y no puede ser juzgado nuevamente por la jurisdicción ordinaria, pero era una situación que se estaba dando que generaba un caso de impunidad sobre el victimario, sobre la víctima. ¿Ninguna otra? Sí, por favor. Aquel señor, ella. Falta la de ahí. Claro. Buenas tardes, saludos para todos los presentes y muy especialmente a ti, Miguel, felicitaciones. Y yo quisiera hacer, bueno, quizás yo no soy la persona más indicada, pero yo quisiera hacer un reconocimiento personal, porque me consta que mientras Miguel estuvo trabajando en la Comisión de Demarcación, en el MINPI, en el Ministerio de Pueblos Indígenas, pues fue la época precisamente en que hubo mayores avances en materia de demarcación, y eso hace que él sea un conocedor de primera mano de todos los intríngulis en esa materia, ¿no? Aquí en Venezuela. Y bueno, mi pregunta tiene que ver con una curiosidad que yo he tenido desde hace años, que es que, y tú lo mencionaste, que es que se manejaba una lista de 108 solicitudes, y hubo una época en que se trabajó de alguna manera en función de cumplir con ese listado. Esa era como la meta de la demarcación.
demarcación de alguna manera, no sé si me equivoco, no sé si es el término adecuado, pero había la impresión de que la meta era cumplir con esas 108 solicitudes, a pesar de que habían muchas otras comunidades o pueblos indígenas que no entraban en esa lista. Entonces, bueno, yo quisiera un comentario de tu parte sobre eso, sobre, bueno, de dónde salió esa lista, cómo surgió eso y por qué se consideró eso como la pauta a seguir, ¿no? Gracias. Según alguien por allí, este es mi enemigo acérrimo. Mira, no es que era la meta, ¿ok? Sino que era una situación moral cumplir con esas 108 solicitudes originales que se dieron, porque fueron las 108 solicitudes que llegaron a la mano de Hugo Rafael Chávez Frías. Y él fue el que dijo, mira, aquí tengo las primeras solicitudes de las comunidades indígenas. Dentro de esas solicitudes, incluso estaban como la Inmaculada Concepción de Espíritu, una solicitud que se hizo de la demarcación de la Inmaculada Concepción de Espíritu. Posteriormente, ellos no estuvieron de acuerdo con que fuera una sola demarcación y la Inmaculada Concepción de Espíritu se dividió en 33 solicitudes distintas. No se cumplió con las 108 porque de esas 33 solicitudes de los Cumanagotos se sacaron aproximadamente unas 20. Quedaron 13 pendientes. Y quedan 13 pendientes de las 108 originales. Pero no es una meta. Incluso se han recibido posterior a esas 108 otras solicitudes distintas de otros pueblos, de otras comunidades. Yo estaba pendiente de la solicitud Yanomami, porque yo me acuerdo que en aquel tiempo tú llevaste un mapa espectacular que demostraba todo el territorio Yanomami y ellos llevaban su solicitud allá en la Amazonas. Lamentablemente, bueno, después del 2016, cuando se desmonta la Comisión Nacional, que en algún momento se va a tener que reactivar, no se le pudo dar continuidad a la recepción de la solicitud de Yanomami. Pero eso ya estaba prácticamente hecho solo con ese mapa que ustedes llevaron ahí. Pero no es una meta, o sea, es una meta moral para los que formaban parte de la comisión en ese momento, porque fue lo que les entregó Hugo Rafael Chávez Frías de la mano. Estas son las solicitudes que hicieron las poblaciones indígenas. Pero una vez que se reactive la comisión, y yo sé que se va a reactivar, se van a recibir solicitudes nuevas. No, simplemente, yo me quería quedar solamente con un comentario que tú hiciste. Hace 20, 25 años hablábamos mucho de la construcción del Estado. Eso se nos ha olvidado un poquito, pareciera que el Estado ya está ahí y hay que adaptarse como está. Tú dijiste algo que a mí me parece importantísimo, que tenemos que seguir construyendo un Estado donde construyamos derechos y no simplemente esperemos otorgar derechos o recibir derechos, sino construirlos. En el 99 yo creo que el legislador el constituyente, el espíritu constituyente no entendía muy bien el tema de la demarcación. En la Constitución, si ustedes la leen, la meta es a 2 años vamos a demarcar todos los territorios indígenas. Y vean lo complejo que ha resultado todo esto en 25 años con todos los altos y bajos que hemos tenido. Entonces, este tema de tenemos que construir este nuevo Estado y seguir en la construcción de este nuevo Estado, yo lo compro y de hecho de eso hablo la próxima semana. Gracias por todo. Esperamos que hayan satisfecho todas sus preguntas. Y bueno, cualquier cosa yo estoy a la orden, ellos tienen mi teléfono, la presentación va a quedar ahí para que la distribuyan. Agradecido por que estén aquí. Gracias. Quería hacer algo, porque como hábito y costumbre en este seminario, vamos a dar una derecha de palabra al profesor Musoni para escuchar su sapiencia.
chequeo médico de dermatología. Afortunadamente salí bien, 20 puntos. Por ese problema pues, no tendré que preocuparme, pero sí hay otros asuntos que sí me ocupan la atención y de una manera bastante significativa. Felicitaciones tanto por la exposición, cuya última parte escuché, y también las magníficas preguntas y las respectivas respuestas que te dan cuenta de lo avanzado que está este tema entre nosotros, no solamente para definir cosas, sino también para ejecutar tareas. Ya estamos a punto de si no comenzar, por lo menos también llevar a cabo una cantidad de esfuerzos para que verdaderamente los territorios indígenas demarcados como tales, pues no sean objeto de otro tipo de explotación, de la expulsión de la población originaria o en una falsa agricultura verde que quitaría las especies actuales para poner otras, etc. Porque las reglas de otras demarcaciones indígenas pues, nunca se contradicen con la naturaleza, ni tampoco con los derechos de otros pueblos indígenas, tampoco con derechos del Estado, nunca. Una vez que esas demarcaciones están hechas, pues hay como se escuchó perfectamente en las preguntas y las respuestas, hay demasiados elementos para lograr pues, ordenar toda esa realidad de una manera tal que la justicia llegue a todos lados. Pero antes de terminar, por favor, permítame llamar la atención sobre otros problemas de demarcación y de expulsión de poblaciones, etc. Yo creo que algo debemos hacer a partir de aquí por el noble pueblo de Haití. Me parece que sería verdaderamente criticable si nosotros que nos preocupamos tanto por los derechos de los pueblos, también por las demarcaciones, por las fronteras, por el buen trato propiciado a todas las poblaciones, sobre todo a un pueblo tan noble a quien debemos tanto, el deber histórico que nosotros, incluso desde Simón Bolívar, desde Petión, desde las primeras rebeliones de los pueblos, desde los haitianos, etc., que igual que el pueblo dominicano también son pueblos afroindígenas. No podemos permitir que ni Trump viole eso, ni Abinader, ni nadie capacidad de expulsar deportaciones masivas a esta población con mujeres, con niños, con gente que trabaja con haitianos y descendientes de haitianos. No consigo que nosotros podamos quedarnos totalmente callados, así como si nada ocurriese prácticamente en un territorio que ocurre muy en la proximidad de Venezuela. Entonces, para terminar, diría yo que en este momento yo no quiero dar receta para un tipo de manifestación, porque si lo hacemos de una forma únicamente sentimental, una manifestación retórica, se traerá una solidaridad, una manifestación y se acabó. Y hemos llegado. Sí creo que hay formas diplomáticas, formas científicas, formas antropológicas, formas profesionales para hacer esa actividad de una manera tal que sí podría tener algún tipo de texto y podría de alguna manera no solamente resolverse el problema haitiano como tal, sino también el problema de convivencia entre dominicanos, que es un pueblo afroamericano, igual que los haitianos que también lo son en este momento, por Trump, por Abinader, por el capitalismo mundial, por la dictadura, etc. Por una cantidad de eventos en un momento conociera que hubiera contradicción insoluble y no lo hay. Yo creo que si nosotros nos comportamos frente a esta realidad como lo estamos haciendo frente a los pueblos indígenas, el triunfo va a ser. Entonces los invito yo me comprometo junto con ustedes a inventar alguna forma de manifestación que verdaderamente sea el provecho de este pueblo y contra los tiranos que están creando formas de racismo, de endocidio, de genocidio, de todos los sitios posibles, pero que nosotros en este pequeño momento estamos en condiciones de combatir de una manera definitiva, por lo menos dando primeros pasos en este sentido. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, hoy hemos agradecido y seguiremos agradeciendo. Gracias por su participación. Quería acotar de que hay un compañerito ahí atrás que nos ha acompañado en toda la
jugando, pero nos ha acompañado. Bueno, gracias por la asistencia del día de hoy. Del mismo modo, se recuerda que nos volveremos a ver para la última sesión. Ya el profesor Juan Carlos nos hizo spoiler. ¿Ah? Sí, es en el piso 7. ¿No? ¿Sí? Sí, en la sala de usos múltiples del piso 7. Bueno, titulada La reflexión antropológica frente a otras territorialidades, el caso de los territorios indígenas en Venezuela, presentada por nuestro estimado, queridísimo profesor Juan Carlos Rey. La excelencia. Ojo con esto, que para optar la certificación de participante de este seminario, primero tiene que tener el 80% de asistencia a dicho seminario y además deberá preparar unas reflexiones hasta el máximo de 5 cuartillas. La fecha de entrega máxima es el 15 de noviembre de este año, por supuesto. Y para aquellos que no hayan firmado la lista de asistencia, pueden acercarse al equipo de logística que tiene una carpeta rosada, ahí está. Del mismo modo, pueden seguir @copar.cb en Instagram y recuerden que estamos creando una comisión popular para donar a la Escuela José Segundo Páez Pérez de la comunidad indígena del pueblo Macondo. Muchas gracias. Ahorita la mención esa que se dio en el 2 de octubre. Ajá. Ya Silvio les mira, pónganse una buena vez porque ya. Pónganse una buena vez porque ya esto se acabó. Ustedes se ponen de acuerdo y se hace no hay de otra, chamo, no hay de otra. No hay de eso otra. puede directamente desde ahí de los ciudadanos. ¿Sabes que ahí no le está dando los bailes? Voy a tomar la foto y yo soy el tercer impreso. Y voy a partir para que lo vemos. Es el mismo tema. ¿Lo vas a tomar con esto también? Sí, si quieres las dos.